En esta mesa se reflexionará sobre la capacidad de resiliencia de las ciudades desde el caso de La Paz, Baja California Sur. Bienvenidos a la Mesa de Resiliencia y Cambio Climático. En esta tarde, la moderadora será la doctora Antonina Ivanova Boncheva. Ella es doctora en Economía por la UNAM, con un postdoctorado en Estudios de la Paz por la Universidad de Bradford, en Inglaterra. Actualmente es profesora investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, coordinadora del Centro de Estudios APEC en la misma universidad. Formó parte del Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático de Baja California Sur, del Plan de Acción ante el Cambio Climático de la Ciudad de La Paz y áreas colindantes, así como del Inventario de Emisiones de la Ciudad de La Paz. Muchas gracias por la presentación y bienvenidos a esta mesa tan importante que va a tratar sobre los temas de resiliencia y cambio climático. Tenemos expositores de excelente nivel, más que excelente nivel, que nos van a hablar sobre el tema. Me voy a permitir dar una presentación introductoria muy corta para introducirnos en el tema antes de pasar la palabra a nuestros invitados. ¿Sí pueden mover la presentación, por favor? Gracias. Entonces, la reducción de riesgo frente a desastres fue aceptado en el marco de acción de Hyogo, una ciudad en Japón, donde se especificaron ciertos objetivos estratégicos que incluyen los desastres y resistencia en frente de los desastres en las políticas y la planificación del desarrollo sustentable. Y el desarrollo y el fortalecimiento de las instituciones, mecanismos y capacidades para aumentar la resiliencia ante las amenazas es el segundo objetivo del marco de acción de Hyogo. Y en tercer lugar tenemos la incorporación sistemática de los enfoques de la reducción de riesgo en la implementación de programas de preparación, atención y recuperación de emergencias. Una cuestión muy importante a mencionar, que en las notas introductorias del marco de acción de Hyogo se está especificando que el riesgo de desastres amenaza el desarrollo humano y económico y es magnificado por el cambio climático. Es por eso las políticas de resiliencia y adaptación al cambio climático se ven como un binomio inseparable, porque todo lo que tenemos hoy en día como desastres se va a estar magnificando en los años futuros por los impactos del cambio climático. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí tenemos el concepto de riesgo que nos está comprendiendo dos partes, la amenaza y la vulnerabilidad, ¿no? La amenaza es lo que se da desde el punto de vista de desastres naturales ante todo, lo que son los terremotos, los huracanes, las sequías, deslizamientos, inundaciones, los tsunamis, volcanes, etc. Ahora, la respuesta a estas amenazas es diferente en diferentes entornos, dependientemente de la capacidad institucional, de la capacidad financiera de los países, de la capacidad de organización de la población, etc. Entonces, dependientemente de qué tan vulnerables somos, si tenemos un aumento de la población, si tenemos débil gobernanza, que es un riesgo hacia la vulnerabilidad, si tenemos aglomeraciones en lugares no planeados de ciudadanos de bajos ingresos, problemas de infraestructura, etcétera, estos elementos de la vulnerabilidad nos aumentan el riesgo. Y el riesgo urbano es el resultado de los procesos de desarrollo deficientemente planificado y controlado. Entonces, los pido prestar atención como desde el principio resulta que el elemento de planificación, el elemento de gobernanza, el elemento institucional es una parte crucial y muy importante en la resiliencia y en la acción climática. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunas prioridades de la acción del Plan de Acción de Hyogo, que es conocer los entornos urbanos, tomar medidas, velar por la reducción
de los riesgos, que sea una prioridad en las prácticas urbanas, fomentar mayor concientización y comprensión de los riesgos urbanos, y todo esto está enfocado a reducir los riesgos. La siguiente, por favor. Una ciudad resiliente a los desastres es una ciudad en la que las personas participan, deciden y planifican junto con las autoridades locales a partir de sus capacidades y recursos. Y como me pidieron introducir un poco en la actualidad de La Paz en este sentido, quisiera mencionar que en La Paz existe el Observatorio Ciudadano, como todos ya saben, existe la participación de varias organizaciones de sociedad civil, existe participación fuerte de todas las instituciones académicas y también una colaboración entre los 3 niveles del gobierno. También la otra necesidad de que una ciudad sea resiliente es que cuente con un gobierno local competente y responsable, que vele por una urbanización sostenible con la participación de todos los grupos. Aquí en el gobierno municipal se implementó el programa ICES, Ciudades Sustentables y Emergentes del Banco Interamericano de Desarrollo. Se está funcionando un comité de resiliencia que está viendo las principales amenazas y puntos de respuesta. Y también tenemos el tercer elemento, que la población reside en viviendas y barrios asentados en terrenos estables que cuentan con infraestructuras y servicios adecuadas. Aquí todavía falta de trabajar en nuestra ciudad, pero estamos bien encaminados con los planes que existen. La siguiente, por favor. Y una ciudad resiliente a los desastres cuenta con una base de información sólida. Tenemos el Atlas de Riesgo que se ha elaborado en el Ayuntamiento de La Paz, entonces ya se están determinando los sistemas de riesgo. Existen los sistemas de alerta temprana, ¿no?, para la población. Y el tercer punto es que la ciudad sea capaz de restaurar con premura los servicios básicos y también de recuperar la actividad social, institucional y económica. El huracán Odile, que pegó muy duramente la ciudad, fue como una lección, ¿no?, para poder salir, y podemos decir que sí se salió en un tiempo bastante razonable y que ya se tomaron varias lecciones para poder, en caso de siguientes eventos extremos, agilizar aún más estas pautas de salida oportuna. La siguiente, por favor. Y se comprende que la mayoría de los puntos anteriores también son puntos básicos para mejorar la resiliencia al cambio climático y reducir la pobreza. Aquí existe el plan de la ciudad de acción climática para la ciudad de La Paz y áreas colindantes, que fue patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo, y actualmente se va a empezar el plan municipal también de acción climática de la ciudad de La Paz, auspiciado por el GIZ. Entonces ya existe este convencimiento tanto en autoridades como en la población que en la reducción de pobreza y la acción climática es necesario tomar en cuenta todos estos puntos anteriores de ciudad resiliente. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los beneficios? Aparte de la reducción de riesgo, siempre hablamos de beneficios colaterales o cobeneficios, o sea, no es apartado de los metas de desarrollo, etcétera. Entonces, todas las oportunidades de negocio, de crecimiento económico y empleo en las ciudades más seguras atraen más inversiones. Y tenemos la protección de ecosistemas, el entorno natural de las ciudades, protección del abastecimiento de agua potable, alimentos, también desarrollo de las actividades muy relacionadas con el entorno, como la actividad turística, que es una actividad primordial tanto para la ciudad de La Paz como para todo el estado, la mejora de la salud, bienestar para protegerse de las enfermedades como dengue, como chikungunya, olas de calor, etcétera, y la mejora de la educación en escuelas que pueden ser más seguras y concientizar mejor sus ciudadanos. La siguiente. Con esto voy a terminar esta pequeña introducción
y les voy a dejar a los participantes en este panel la siguiente pregunta que podrían manejar durante su presentación o si quieren un poquito al final. La pregunta es: ¿cuáles son las principales barreras institucionales para incrementar la resiliencia e implementar la acción climática y cómo podemos superarlas? Bueno, entonces, sin más preludio, vamos a pasar el micrófono, después de presentarla, a Ana Lucía Gil, que es asesora para la integración de proyectos de análisis político, económico y social para la identificación de riesgos de conflicto local, con más de 20 años de experiencia profesional. Entre sus actividades más relevantes está la asesoría en el manejo político estratégico, técnico y operativo de crisis, desastres y riesgos, y la consultoría política en Estados Unidos, México y Centroamérica. Practicante de stand-up comedy, Ana Lucía está convencida de que la comedia con causa puede cambiar patrones de comportamiento de la sociedad. Adelante, Ana Lucía. Muchas gracias. No es lo que esperaba yo en mi presentación, pero sí, efectivamente. Bueno, lo diré al final, pero ya que lo iba a decir al final, pero ya que lo mencionaste, sí hago stand-up comedy y me voy a estar presentando en Los Cabos los próximos días. Es lo único que voy a decir. Muchas gracias. No está Lucía, ¿verdad? Por aquí. Pero quiero agradecer a los organizadores porque nos invitaran, nos hicieran la invitación a venir. Yo la verdad es que lo único que necesito es un pretexto para hablar de estos temas. Prácticamente hay gente que me dice: ya, deja de ser la Ana Lucía preventiva y conviértete en la Ana Lucía normal, ¿no? La que eras cuando tenías 15 años. Y les dije: no, cuando yo tenía 15 años a mí me sentaron en la sala de mi casa y me dijeron, yo crecí con mis abuelos. Todo tiene que ver, aunque cuente muchas anécdotas, todo tiene que ver con el tema del que vamos a hablar hoy. Me sentaron mis abuelos y me dijeron: nosotros no sabemos ni con quién te juntas, ni a dónde vas, ni tampoco nos interesa mucho. Lo que sí es cierto es que todas las decisiones que tomes traen consecuencias y las consecuencias son tuyas nada más. Y luego nos dijeron: nosotros ni al hospital ni a la cárcel los vamos a ir a visitar, somos 3 hermanos. En automático te vuelves un analista del riesgo, te vuelves un profesional de riesgo, porque cada decisión que tomas evalúas las consecuencias, porque uy, no, te vas sin permiso, no, y si nos pasa algo. Y siempre pasaba que la que se iba sin permiso, algún accidente. Una amiga murió porque se fue a la playa un día de clases, regresando, en la entrada, soy de Hermosillo, en la entrada de Hermosillo, la caja de un tráiler se volteó y cayó arriba de su carro, literal, y murió aplastada por el tráiler. Y nosotros, de veras, mis hermanos éramos bien aburridos, siempre nos decían: ya dejen de avisar, y nosotros: no, y si nos pasa algo, ¿cómo nos van a buscar? ¿No? Entonces, vamos a estar aquí, vamos a ir allá, no la vamos a pintear, avisábamos, de todo avisábamos, porque no vaya a ser, no fuera a ser. Total, eso me hizo dedicarme al tema de los riesgos. ¿A quién le hago señas? Para la lámina. Mira, amigo, hay que estar preparado. Lo más importante para ser resiliente es estar preparado. Pero sí, ahora con el cambio climático, aunque yo voy a hablar del concepto de resiliencia de manera muy general y no necesariamente enfocado al cambio climático, porque creo que debemos estar preparados, porque no soy especialista en cambio climático, básicamente porque no soy especialista en cambio climático, y creo que el cambio climático es para los expertos en cambio climático, y que la gente en las emergencias o en los desastres o en los temas preventivos lo que ve son las consecuencias del cambio climático y no tanto el estudio. Yo siempre digo que si las áreas de emergencia o desastre tuvieran, no sé, el 1% del presupuesto que tienen las áreas de cambio climático, otra sería la historia de los desastres en México. Pero sí, con el cambio climático se dice que los desastres son cada vez más destructivos por distintas causas, como les dije que me gusta a mí abordarlo, y como consecuencia muere gente, se pierden hogares, negocios, quedan destruidos y se interrumpe la actividad económica y el desarrollo. Hay que cambiar la forma que tenemos de pensar cada uno de nosotros y dejar de ser reactivos, por más que se diga, porque ya tiene muchos años, no son 2, no son 3, no son 6, más de 12 años que se dice que México ha
transitado de un sistema reactivo en la atención de las emergencias o desastres. ¿Me levanto o me quedo aquí muy sentada? Ok, aquí me voy a quedar sentada. Es tuyo el escenario, pero ahí ves. Arriba. Hablando de resiliencia, yo les voy a decir, la última vez que fui a la playa, sí, exacto. La última vez que fui a la playa, yo tenía 19 años, o sea, ya hace mucho tiempo, y duré una semana en cama por las quemaduras, ampollas, mi rostro, el hombre elefante era bonito enseguida en mi rostro, una semana en cama. Entonces yo dejé de ir a la playa, que me diera el sol, siempre decía, no, soy alérgica al sol, pero pues ya pasaron muchos años, literalmente se me olvidó que era alérgica al sol, salí con bloqueador, el bloqueador le valió. Literalmente, cuando uno es alérgico, o sea, no hay control que ayude, eso ya lo aprendí hoy. Literalmente apenas me puedo mover. Pero, ¿manda? Ya me hice... No, ya voy a volver a... Ni siquiera, o sea, quiero que entiendan que yo era tan preventiva que el último traje de baño que me había comprado fue cuando tenía 19 años y me bronceé en aquella ocasión y no me volví a comprar un traje de baño hasta hace un año. Y lo usé ayer. Exacto. Sí, no, terrible. Pero bueno, ya aprendí que efectivamente soy alérgica y que no hay control que me ayude a mí. Por eso es tan importante que cada quien conozca sus riesgos. No los riesgos, sino sus riesgos. Mucho se dice, que les decía, que hemos cambiado de un sistema preventivo, de un sistema reactivo a uno preventivo. Eso se dice y se escribe en los programas de gobierno, pero no ha cambiado nada. Los mecanismos institucionales están hechos para reaccionar. Varias personas aquí coinciden conmigo, pero lo más importante, y lo mencionábamos ahorita aquí abajo que estábamos platicando, lo más importante quizá es poder establecer los tramos de responsabilidad que cada uno tiene en estos temas, en lo individual, en la familia, en las comunidades, en las organizaciones en general. El ser resiliente es una forma efectiva de disminuir la vulnerabilidad ante los desastres y sus consecuencias, y ahora está muy de moda que veamos los letreritos. Ya ven en redes sociales, alguien pone algo de resiliencia y hay 50 y tantos compartidos, ¿no? 284 likes, y son lolas. Y la gente ni siquiera entiende lo que está diciendo, porque nos dicen, la resiliencia es la capacidad que tenemos para enfrentar escenarios adversos. Ah, ok. ¿Y luego? Pues eso es. ¿Y luego? No es la capacidad, es la habilidad que tenemos para prepararnos ante escenarios adversos que sabemos que pueden ocurrir. ¿Cuántos de ustedes están preparados para la siguiente emergencia? A nivel personal, micro. Pero tú eres de servicios de emergencia. Mira, si no hubieras levantado la mano, me hubiera mortificado. ¿Cuántos de ustedes tienen plan familiar de protección civil? Al menos algunos controles, puntos de encuentro, teléfonos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes tienen su mochila de emergencia? En la promoción no sé si vieron los videos, en la promoción ya ven que nos grabaron videitos a algunos ponentes, y Lucía Fraustro fueron a la casa y me grabaron y vio que yo tenía ahí a la salida mi mochila de emergencia. Y entonces me tomó video, le dije, sí, yo no sabía que me iba a tomar video, sí, te la enseño, y empecé a sacar absolutamente todo lo que tenía. ¿Qué es lo que me sirve a mí para sobrevivir si tengo que dejar mi casa por 48 horas? Y entonces empezamos a sacar cambios de ropa. El cambio de ropa incluía ropa interior, porque luego todo el mundo pone la playera y los pantalones de mezclilla y no pone zapatos ni calcetines, ¿no? Y luego, si eres mujer y traes tacones, ¿cómo vas a andarlo en el desastre? Pues no. Entonces tengo mis botas, mis calcetines, mi ropa interior, mis 2 playeras, una chamarra, una rompevientos, tengo mis capas para el frío y para el calor. Tengo todo lo que ustedes se pueden imaginar de Debo poner el traje de baño, si no vaya a ser que esté en la playa. No, y que me digan, te toca rescatar. Porque sí sé nadar. Una cosa es que no vaya a la playa. Ustedes piénsenlo, yo lo tengo. Pero adicionalmente lo que todo el mundo tiene, les digo, tengo comida, pero tengo la comida que me gusta a mí, no lo que recomiendan.
porque si pongo lo que me recomiendan, pues no voy a comer. ¿Estamos de acuerdo? Entonces pongo las barritas que a mí me gustan, los chocolates que a mí me gustan, cosas que te dan energía, que te pueden servir en un escenario de emergencia. Tengo las llaves de casa de mi hermano, tenía las llaves de casa de mi mamá, pero ahorita está rentada, entonces pues ya no. Desde las casas de mi hermano, que dije, bueno, pues si llego, vive, no sé, media hora, llegaré caminando. Desde los teléfonos, tengo los teléfonos escritos, o sea, impresos. Porque se acuerdan, bueno, cuando uno era, a lo mejor algunos de ustedes no, otros sí se acordarán. Cuando uno era chiquito, se aprendía los teléfonos de memoria. Todos. Y ahora no nos sabemos ni el nuestro, porque efectivamente nunca nos hablamos. ¿No? Entonces no lo sabemos. Entonces hay que traerlos impresos porque el teléfono de veras se pierde, se rompe, no hay electricidad y no lo puedes cargar, no tienes la pila extra o te agotas la pila extra, lo que sea que pasa. Otra cosa que tengo en mi mochila de emergencia es mi bolsita de pinturas. Es bien importante para mí, porque ni a la esquina voy sin arreglarme. La gente me dice, ay, qué bien te ves despintada, y yo no estoy toda pintada, nada más no traigo la boca roja. O sea, así engaño a la gente. Creen que estoy despintada y nada más no me pinté la boca, pero estoy con sombra y rímel y make-up y todo. El caso es que uno nunca sabe, diría mi abuelita que a los 12 años nos dio el primer brillito, dijo, nunca sabes cuándo vas a encontrar al hombre de tu vida, hay que estar preparada. Eso no los digo. Entonces nos vamos. Podemos hablar de ser resiliente siempre y cuando tengamos conocimiento del riesgo. Alguien me decía que es lo más importante que tengo que hacer, conocer tus riesgos. Conoce tus riesgos. Ya el que conozcas el riesgo ya es suficiente para que ya te dé una ventaja comparativa sobre los que no. Porque de entrada ya no está el factor sorpresa, de que, yo no sabía que eso podía pasar, pero vives en un barranco, ¿cómo es posible que no sentías que te podías caer? ¿Mm? O sea, pero es que yo no sabía que me podía inundar, pero si estás viendo que el canal, los que somos de Sonora, alguien dijo que era de Sonora también y aquí también, ¿tú no vivías cerquita del canal? El canal estaba arriba del nivel de la calle, ¿no? En Villa Satélite. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que las casas se inundan cada año? Pues hasta que no taparon el canal, todos los años las familias tenían que cambiar alfombras porque canal de aguas negras. Exacto. De veras, hay gente... Hablando de prepararse, no. ¿Se acuerdan todo el problema de Santa Fe y el edificio que se venía abajo y que la colina y demás? Yo les digo, no puede ser que dediquemos más tiempo a decidir qué carro nos vamos a comprar, ¿no? Medimos el gasto en el combustible, buscamos en las aseguradoras para ver qué carro tiene más accidentes o es más robado. Somos expertos en los carros y cuando vamos a comprar una casa, vamos, nos asomamos por la ventana, ¡ay, qué bonita vista! Lo quiero. Y si hubieran visto, yo recientemente me divorcié y como conozco mis riesgos, me salí yo de mi casa rápidamente y yo me compré casa ahora y entonces yo la veía, vivo en una zona altamente sísmica. Pero pues no, la ocurrencia es así como que prefiero vivir en altamente sísmica que en zona inundable y sufrir cada temporada de lluvias, yo. Cada quien su nivel de tolerancia al riesgo. Pero me ocupé de que fuera un edificio nuevo, que tuviera gato hidráulico, que no hubiera escuelas enseguida, que hubiera hospitales cerca, no enseguida, pero cerca, que no hubiera gasolineras. O sea, me ocupé yo de los riesgos que a mí me preocupaban, que no sumaran al nivel de riesgo de la zona sísmica. De hecho, por ahí pasa la falla. Exacto. Sí, pero digamos que vivo preparada. Ahora que tembló en Ecuador, ya vieron que empezaron, no, que se pronostica sismo en las próximas horas en la Ciudad de México, y bueno, es la historia de todos los días. O sea, los sismos no se pueden, yo puse, ¿no? Tengo amigos, eran las 8 de la mañana y yo ya estaba saturada de mensajes. Oye, Ana, iba a temblar. Oye, Ana, ¿ya viste? Oye, Ana, es cierto. Oye, Ana, mira lo que dicen. Oye, Ana, auxilio, déjenme en paz. Dije, en redes sociales le voy a contestar con un mensaje a absolutamente todo el mundo. Dije, tengo varios amigos que me han preguntado que si va a temblar en las próximas horas. Antes que nada, los sismos no se pueden predecir. Va a temblar sí, ¿cuándo? No sabemos.
exacto. Digo, y va a temblar fuerte, ¿no? Porque luego me pueden decir, es que tiembla todos los días. Sí, tiembla todos los días. Va a temblar fuerte, sí, ¿cuándo? No sabemos. Por eso la importancia de vivir permanentemente preparados. Y luego les dije, y con esa tranquilidad que me da a mí el estar preparada, doy inicio a mis actividades diarias. Buenos días a todos. O sea, los regañé. Pero dejaron de mandarme mensajes. Es el post, no dije nada, no fue lenguaje experto, no dije nada que alguien con sentido común pudo haber dicho, porque no soy geóloga, experta en sismos, soy experta en emergencias, en la administración de las emergencias y en otras cosas, pero no soy, en lo técnico no soy experta. De veras, se compartió más de 60 veces. Yo decía, no puede ser que este post sea el que más veces. Y lo decía, escuchen a Ana Lucía. Como dice Ana Lucía, expertos de la UNAM coinciden con Ana Lucía. Me pueden seguir en Facebook, si quieren vivir mejor preparados, ¿no? Que todos los sectores de la sociedad hayan reconocido su responsabilidad y hayan desarrollado planes de actuación a partir de la información disponible. Muy importante, los tramos de responsabilidad. Uno no puede hacer absolutamente todo, una instancia de gobierno no puede hacer absolutamente todo. Cada quien tiene su tramo de responsabilidad como ciudadano, como familia, como negocio, como nivel de gobierno, como dependencia de gobierno. Cada quien es dueño de su riesgo y de su tramo de responsabilidad. Que se reconozcan la necesidad de llevar a cabo inversiones preventivas, la recuperación del postdesastre, que la recuperación del postdesastre sea rápida. Por ejemplo, ahorita se mencionó que la recuperación con Odil fue rápida. Yo que tengo experiencia con otros desastres, yo les podría decir que no puedo entender por qué se dejaron de hacer tantas cosas que se hacían antes. Se decía, cuando la recuperación de la energía eléctrica, decía, ya la recuperamos a los 10 días. Ay, yo con la pena, pero antes era a los 48 horas. Y te encuentras, no hay gente de CFE. Me encontré con gente de CFE, no, ellos decían, nosotros estábamos listos para salir, pero nunca nos dieron la orden. Entonces, la verdad es que se pueden hacer muchas cosas si asumimos nuestra responsabilidad en nuestro sector. Las inversiones preventivas, que siempre decimos, ¿sí saben cuánto es el fondo para las acciones preventivas en el país? ¿No saben el monto? Alrededor de 300 millones de pesos. No alcanza para absolutamente nada. Y por más que están haciendo esfuerzos, porque yo soy testigo de que la diputada, muchos esfuerzos para subir el monto, pues no depende necesariamente de ella, depende de las áreas de Hacienda. Sí, también. La recuperación que sea rápida y los costos disminuidos, los ciudadanos se encuentren más seguros, más sanos y mejor educados. Mejor educados en cuanto a los riesgos y lo que pueden hacer. Los retos que enfrentamos nosotros, como les digo, asumir los tramos de responsabilidad, priorizar en la agenda política institucional, ahora que está el proceso de construcción de la nueva Constitución de la Ciudad de México, qué gran oportunidad para hacer del riesgo un tema transversal. A partir del concepto que ustedes quieran. Nosotros se nos ocurrió, y a lo mejor Javier lo toma porque es un tema de su área de Naciones Unidas, el tema de seguridad humana. Es la mejor forma para hacer a todos responsables de manera transversal de generar las condiciones de seguridad y desarrollo que le permiten una vida plena al ciudadano. Libre de miedos, que son las amenazas, y con las necesidades satisfechas. Sería muy bonito, sería una gran oportunidad para la Ciudad de México. Mucho se dice que esta nueva Constitución sería de avanzada porque se van a reconocer todos los derechos ya adquiridos y demás. Si logramos incluir el concepto de riesgo que abarque transversalmente a todos los sectores, público, social y privado, estaríamos del otro lado. La asignación de recursos, definir conceptualmente los componentes de que nos hace resilientes, explicarle a la gente, no solamente es tu capacidad, no es que nazcas con la capacidad, ¿no? La tienes que generar, tienes que
ayúdate que yo te ayudaré, diríamos. Entender la dinámica en el proceso de toma de decisiones políticas para poder incidir. En algún momento me decían las áreas de protección civil en un estado, estamos por cambiar la ley, ¿qué hacemos con el diputado? Igualmente me lo decían de los municipios, ¿qué hacemos con el alcalde para que nos haga caso? Pues yo toco en lo que lo haga tomar decisiones. ¿Pero qué hacemos? Pues es muy fácil, llegas con el alcalde y en lugar de decirle, ay, pues parece que va a llover, porque luego así hablamos los que trabajamos en las áreas de emergencias, pues parece que va a llover. Y se acuerda que tenemos gente que viven en zona de riesgo. Entonces, podría desgajarse el cerro. Podría, a lo mejor. Y si se desgaja, pues a lo mejor se muere la gente. ¿No? 400 familias. No, menos, pongámosle menos. 50 familias de todas maneras es un escándalo. Por 4, que es el promedio, 200 personas. Se le mueren 200 personas. No, con el alcalde hay que llegar. Ya dijo con agua que va a llover. El cerro se está cayendo. Si llueve, que sí va a llover porque ya no los dijo con agua, se va a venir el cerro abajo y si es de noche se te van a morir todos, alcalde. Y con la muerte de esas personas se muere tu proyecto político. Esa es la mejor motivación para el alcalde. Pero hay que hablarles así directo, pues, para que entiendan, porque ellos dicen, sí entiendo, pero si me dices que a lo mejor va a llover y así dicen, pues me la juego. Y se echan un volado a que no llueva, ya que no se desgaje, ya que a que se desgaje cuando de día, que todo el mundo está afuera, ya sabes. Ellos también van pensando cómo priorizar el poco presupuesto que tienen. Entonces tenemos que darles las herramientas para que ellos puedan tomar las decisiones que hagan a nuestras comunidades más seguras. Reconocer su importancia previo a la ocurrencia de un desastre. Empezar, ¿por dónde empezamos? Identificar cómo podemos empezar. Alguien me dice, ay, no, es un ejemplo que nada tiene que ver con los desastres, o sí, el desastre de una vida personal. ¿Se acuerdan de Clarisa? La maestra que bailó en Los Cabos hace semana y media. ¿No vieron el video? Es viral, se hizo viral. Bueno, es una maestra de Ciudad Obregón que bailó en el Mango Deck, ya saben, todos borrachos y así, quería ganar, y bailó muy feo, ¿no? El caso es que pues, se hizo viral el condenado video, la corrieron. La corrieron de su trabajo. Si ella hubiera sabido las consecuencias, igual y no baila. O no dice de dónde era. Tan fácil es de decir, no, soy de algún lugar en la República Mexicana. No, soy de Ciudad Obregón y me llamo Clarisa. Clarisa, vean el baile de Clarisa. Exactamente. No entendió su riesgo, con todo y que había firmado un contrato que es lo de menos. Uno diría que la restituyan porque ay, eso es machista y porque la corren, pero ella firmó cláusulas en su contrato que decía que no podría llevar a cabo actividades que pusieran en duda su reputación de alguna forma. Y entonces, pues sí la corrieron. No se puede hacer mayor cosa. Reconocer la importancia previa a la ocurrencia del desastre, empezar por dónde, medir su efectividad, cómo, luego, ya me voy a acabar. Medir su efectividad, lo que no se puede medir, pues no necesariamente funciona, aunque yo diría, sí, hagámoslo, o sea, por donde sea, empecemos por donde sea, todo es válido. No hay, y por el tema de la medición, no hay acción pequeña en el tema de la prevención de desastres. Todo suma, es el acumulamiento de acciones de cada uno de nosotros lo que hace que esto sea posible. Aceptar que las cosas ocurren a nivel local. En alguna ocasión, ¿se acuerdan? ¿Fue Carl? No. Ya no me acuerdo qué huracán fue, el de Tamaulipas. Alex, gracias. Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Me hablaba el de la aduana en México y me dice, uy, Ana Lucía, para esto habíamos hecho 1000 ejercicios de qué hacer y cómo reaccionar, con gente de las maquiladoras, con gente de los agentes aduanales, todos involucrados en esos ejercicios, y me habla y me dice, Ana Lucía, ¿qué hacemos? Porque está subiendo el nivel del río, y yo, pues no sé, estarás de acuerdo que yo estoy en Reforma y aquí no llueve, aquí está seco,
O sea, ¿no te acuerdas de los ejercicios? ¿En qué quedamos que ibas a hacer? Y no sé, dime. Pues mira, cualquier cosa que vayas a hacer puedes cerrar la aduana, pero si lo vas a hacer, avísale a tu contraparte, porque no la puedes cerrar de un lado nada más, la tienes que cerrar del otro también. Entonces, háblale a tu contraparte, pónganse de acuerdo, hablen sobre los riesgos que están enfrentando, hablen con el de Conagua, hablen con el que lleva la cuenca del río, que les diga más o menos qué se espera para que… No, ya le dices toda la clase. Algo que se pudo haber estado preparando por meses, 15 minutos antes. ¿Qué hago? Eso que ocurren las cosas a nivel local. Y no hay persona o lugar que sea inmune ante el impacto negativo de un desastre. Los desastres no respetan nivel social o religión, o no respetan absolutamente nada, a todos nos puede afectar por igual. Y yo sí les diría que el éxito, y es con lo que cierro la última lámina, que creo que es así como lo que siempre digo en mi discurso, lo que sea, presentación, lo que sea, el éxito de los desastres, el éxito de construir comunidades resilientes, el éxito de que nosotros seamos resilientes consiste en la suma de todos esos pequeños esfuerzos que hacemos cada uno todos los días. Entonces yo los invito a que vivamos permanentemente preparados, y voy a sacar la estandopera que llevo dentro y les digo que de veras no entiendo por qué la gente no se prepara. O sea, el no estar preparado para una emergencia es como ir a casa de tu mamá pensando que no va a haber daño a tu autoestima. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, vamos a pasarle el micrófono a la diputada María Elena Orrante López. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por el ITES Monterrey Nuevo León. Cuenta con una maestría en Administración Pública y Políticas Públicas por el mismo instituto y con un diplomado en Legislación con Perspectivas de Género y Políticas Públicas por la Universidad Complutense de Madrid. Senadora de la República por el Estado de Chiapas en la 30ª y 31ª legislaturas del H Congreso de la Unión para el periodo de 2006-2012 y actualmente diputada federal por Movimiento Ciudadano, presidenta de la Comisión de la Protección Civil. Muchas gracias, doctora. ¿Me ayudan con las láminas para poderlas proyectar? Pero antes de eso me dejó Ana Lucía grandes tareas. Imagínense ustedes el riesgo que yo tengo todos los martes y jueves en sesión y en los días de comisiones. Estaba pensando en qué lugar del pleno del Congreso poderme ubicar. Entonces creí que entre el PAN y el PRI, porque regularmente ganan todas las votaciones, pero luego no se me hizo tan buena idea. Y no me puedo ir a los otros lugares a donde suben y pelean y discuten y debaten y no llegan a ninguna solución. Entonces, creo que estoy bien, estoy en una franja naranja, cerca de la salida de emergencia para emprender el vuelo como lo hacen las águilas. Así que ahí voy, creo que eso será. Y luego estaba escuchando lo de la maestra, pobre maestra, porque pues al final yo le decía a nuestro amigo, el secretario, a José Luis, que bueno, tu vida privada es tu vida privada, pero cuando tú tienes un trabajo público, tu vida privada la consagras a la política, ¿no? Mi padre me dijo siempre, si vas a dedicarte a la política, pues acabó tu vida privada. Entonces, yo creo que el día de hoy, pues tenemos que saber medir los riesgos, pero estamos de frente a un panorama difícil de poder saber. A mí me corresponde darles alguna presentación, que bueno, después de oír a Ana Lucía y compartir este espacio con Javier, un experto en la materia, con Ana, que además nos hace favor de apoyar en muchos temas y contenidos, con José Luis, que tiene esta inmensa responsabilidad de servir hoy en este nuevo modelo de gobierno de Baja California. Pero bueno, en la Cámara de Diputados también tenemos tareas técnicas, específicas, legislativas, que yo espero que si podamos sumar los esfuerzos, podamos llegar a buen puerto. Porque al final,
Como yo siempre expreso en las comisiones, a donde habemos 19 diputados federales de diferentes lugares, de distintos partidos, que olvidemos los colores para pensar en las vidas humanas de las ciudadanas y de los ciudadanos por quien debemos trabajar en el marco normativo, en la aplicación de las leyes, en reformarlas, hacerlas más reales, pero sobre todo en contar con los recursos que, si se quiere, se puede desde la perspectiva del presupuesto federal para hacer un modelo transversal y no tener necesidad de que llegue el recurso, el dinero, la vivienda y los apoyos cuando las cosas ya sucedieron, cuando la gente no tiene ya una vivienda, cuando los niños están en la escuela abajo de un árbol y cuando están en condiciones a veces infrahumanas. Además de eso, no tenemos la cultura, desafortunadamente, en el país para trabajar sobre estos temas. Las ciudades son el motor del desarrollo de los planes, a donde concentra más de la mitad de la población en el mundo. En ellas se conjugan procesos sociales, económicos, productivos, políticos y también de gobierno. En el año 2010, el Sistema Urbano Nacional estaba compuesto por 384 ciudades, donde residen más del 82.6 millones de personas, según el último estudio de la CONAP. El Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2013-2018, planteado para trabajar, señala que 87.7 millones de habitantes en el país residen en zonas de riesgo, por distintos tipos de fenómenos, de los cuales cerca del 70% habitan en zonas urbanas, el 9.5% en zonas semiurbanas y el resto en zonas rurales, lo cual quiere decir que no nos escapamos, porque si estamos, como hoy mismo lo estaba revisando, estamos programando un sobrevuelo allá en mi tierra maravillosa, al otro extremo de esta región, que es el sur, que es en el estado de Chiapas, a donde además tenemos fallas geológicas, a donde fuimos rehenes del estallido cuando el volcán El Chichonal, a donde estamos monitoreando el Tacaná, y a donde en esta revisión que estábamos haciendo para supervisar la zona, yo viví muy de cerca el tema del volcán Chichonal, porque estaban las fincas de mi padre muy cercanas a la región y obviamente te invitaban a salir y la gente no salía. Pero lo peor aún es que salieron e inmediatamente vieron que no pasaba nada, regresaron. Y ahora los sismos oscilan diariamente entre 3.5, 4, 4.3. Entonces yo les estaba platicando, sobre todo a los habitantes de Ostoacán. Habrá que salir, habrá que entender, habrá que tomar medidas para ocupar las zonas. Hicieron ciudades rurales a donde pueden tener espacios educativos, áreas para trabajar, pero la gente regresa a donde están sus parcelas, a donde están sus tierras. Entonces me contestaban unas señoras, es que no tiembla tan fuerte, o sea, están esperando que tiemble nuevamente muy fuerte para poder salir, y esto es parte totalmente, sí, de una responsabilidad, de una política de gobierno, pero también es parte y compromiso ciudadano, que podamos entender que todos juntos tenemos que hacer algo por ello. El huracán Patricia, como todos lo sabemos, en octubre del 2015, considerado como uno de los ciclones más intensos de la historia, tuvo una derrama preventiva, información, todos los órdenes de gobiernos estuvieron en mesas, a nosotros mismos nos tocó estar informados, conocer los temas y los sistemas de alerta, implementar desde el área de la Secretaría de Gobernación, bajo la directriz política del secretario Miguel Ángel Osorio Chong, de una manera personal y atinada el espacio para poder dirigir el tema, sobre todo preventivo. Y bueno, afortunadamente todos sabemos que el final no fue caótico, y eso creo que ya deja que el tema de prevención no está peleado con el tema de hacer un trabajo como hoy todos tenemos el compromiso. El huracán Alex, que hablaba hace rato Ana Lucía, atípico en el Atlántico,
ha habido varios frentes fríos, lluvias atípicas en diversas partes del mundo, sismos constantes, sequías, o sea, todos los días estamos viendo fenómenos de esta naturaleza y nos dormimos pensando que todo está tranquilo y nos despertamos con una noticia que altera nuestra paz y nuestra tranquilidad. Lo vivido en Japón y en Ecuador, a donde nuestro país está siendo solidario y más quisiéramos hacer, a veces es un tema que si se está monitoreando, si se contara con los recursos, si se tienen las herramientas técnicas, humanas y financieras, que se oye bonito en un discurso, pero cómo cuesta lograr las tres. Entonces, si estamos de frente a esto, como bien se expresaba, también los mexicanos somos muy dados a que un rumor dicho 100 veces lo convertimos en nuestra mente en una verdad absoluta, y cuando se dijo del temblor ya todos estábamos esperando, ¿no? Y le decía a José Luis, ¿tú tienes tu mochila? Le dije, la tengo porque ahora que soy presidenta de la comisión me la regalaron, y entonces como estoy regularmente en estos foros, pues ya lo entendí. Pero antes de eso, digo, a veces ni mi celular cargo, porque ahora ya estas herramientas tienen lamparita, ¿no? Y mi mamá siempre nos decía, tengan una lámpara al lado del buró. Y yo decía, mejor mi teléfono, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que todos tenemos que ser corresponsables, porque las evidencias del cambio climático no las estamos descubriendo, ya están, ya se viven, llegaron para quedarse. Y si los cambios climáticos han sucedido a lo largo de la historia, en nuestro planeta que estamos viviendo en la actualidad, enfrentamos ante la humanidad y a la sociedad donde los mismos humanos, los ciudadanos, somos parte de lo que incrementamos. Muchas veces el hombre genera este tipo de circunstancias y tragedias, y ahí el tema es que debemos en verdad adquirir cultura y responsabilidad. Por ello es muy importante que ejecutemos acciones inmediatas y permanentes, que podamos percibir con claridad los riesgos. Y los riesgos son en todos los rubros y en todas las materias. Si bien es cierto, los tenemos que asumir en lo personal, que nunca estamos preparados para poder decir si lo que hacemos lo hacemos bien o lo hacemos mal, pero sí en los riesgos en los que hoy podemos tener la preparación suficiente, que podemos tener datos informativos, que estamos exigiendo que haya de alguna manera más información para que todos los ciudadanos estemos informados de los acontecimientos. Yo creo que también es parte de que en las escuelas y en las familias adoptemos este sentido como parte de la responsabilidad de la educación hacia nuestros hijos. Reconocer la vulnerabilidad, prepararnos para enfrentar las eventualidades y cómo lograr entonces entrar al tema de comunidades resilientes. La resiliencia, como lo han expresado, y yo estoy completamente de acuerdo, es de alguna manera la capacidad de una comunidad de enfrentar un riesgo y recuperarse de su impacto, evitando en gran medida la ocurrencia de un desastre. Y se oye bien, pero a la hora que lo enfrentamos, a veces no es tan fácil como para poderlo hacer. Así que, si yo hubiera esperado la vulnerabilidad de riesgo para que mis láminas pasaran, ya les hubiera contado de todas mis comisiones y lo que vivo para a veces lograr un dictamen que es en beneficio de este tema. Detrás de estas se encuentran acciones de preparación, procesos de reducción de riesgos y vulnerabilidades, participación de los sectores de la sociedad y de los órdenes de gobierno, que a veces nos encanta echarle la culpa, pero habría que preguntar qué estamos haciendo nosotros. En los referentes internacionales, pues está, la doctora expresó muy bien, el marco de Sendai para la reducción de riesgo, los desastres que han sucedido, las acciones de marco de acción de Goyo, buscando el fortalecimiento local a través de las políticas públicas, de las acciones sociales, de los planos gubernamentales. La protección al medio ambiente y el fortalecimiento de los ecosistemas como una estrategia que garantice la sustentabilidad de las comunidades, la correcta planeación urbana, el fortalecimiento de la infraestructura y la conciencia social hacia la percepción, que yo en esta última creo que es donde todos tenemos que echarle muchas ganas.
Esa palabra me la aprendí porque cuando llegó el Papa a Chiapas, alguien le dijo, hay que echarle ganas, y ya por todo decía, hay que echarle ganas, y hay que echarle ganas. Y dije, bueno, hay que echarle ganas a este tema para que esta comisión pueda realmente tener un presupuesto más real, que además, si se hacen otro tipo de acciones, a veces hasta populistas, y no es porque los políticos lo utilicen para hacer campaña, sino porque dicen, y eso lo dice la gente, entonces yo solo lo repito. Una mayor pérdida económica, un mayor gasto en la reconstrucción, un retraso de desarrollo, porque los mexicanos todos debemos ser considerados de primera. Yo me acuerdo que cuando fue el Stan, nosotros en la Sierra Chiapaneca, que la golpeó durísimo, la zona, por cierto, más pobre y más marginada, inclusive tasada estadísticamente en la República Mexicana. Y al mismo tiempo también se vio afectado Cancún, una región turística, económica, maravillosa, como La Paz, y a la vez pues fueron los dos polos opuestos, entre la opulencia del turismo y el esplendor de lo que era lo hermoso de Cancún y la pobreza y la marginación de la sierra. Y obviamente todo el recurso se fue a Cancún y lo levantaron de inmediato. Yo me asombré porque hasta las palmeras de 3 metros las volvieron a poner en el mismo lugar. Pero en mi tierra seguían y siguen hasta hoy, batallamos para que las escuelas por lo menos tengan un espacio digno para los niños. Entonces, sí hay temas en los que tenemos que adquirir nuestra responsabilidad desde la trinchera y desde el espacio que nos corresponda. Y yo, aún sin ser experta en la materia, la adquiero con el compromiso único de ser al final una madre de familia que quiere lo mejor para sus hijas y que obviamente siempre queremos protegerla y protegerlos de los riesgos. Y uno de los más importantes es tener mecanismos que puedan adaptar a zonas más seguras, a que podamos tener espacios más seguros y a que podamos hacer que entienda la sociedad que tienen que ayudar un poquito. Me estaban haciendo la presentación del corredor de Reforma, la avenida Reforma más segura, y nos encontramos con temas a donde los mismos edificios que están uno sobre otro no saben ni a dónde ubicarse, no tienen un espacio que corresponda al del edificio o al del hotel. En algún lugar tienen más de 5,000 colaboradores, ya voy. Así me dicen allá en el Congreso, tiempo, yo me sé esos, nomás lo vi de reojo. Pero bueno, estamos por supuesto trabajando en ello, porque ya cuando se ponen en un plano, dicen, es que yo estaba en este hotel y me corresponde la plaza, pero imagínense ustedes en un momento del sismo, tú corres, y ahí es donde debemos de definir espacios seguros para todos. El desarrollo de capacidades, otorgar a los municipios. Por supuesto, esto es muy importante, los respaldos jurídicos y financieros, porque si no lo hacemos transversal, por eso es que no funciona, porque queda en el ámbito federal, pero luego no baja al estatal y muchos menos a los municipales. Los retos de México para construir ciudades resilientes es trabajar con una planeación urbana, incluir en los planes de desarrollo municipal la gestión y la integración desastre como una política pública, proteger y mejorar y restaurar los ecosistemas, mejorar la coordinación de los cuerpos de emergencia que a veces ni siquiera cuentan con lo más mínimo para poder servir, la mejora en los sistemas y el monitoreo y la participación activa de la sociedad. Para poder construir este tema desde la 63ª legislatura, a donde además tengo la posibilidad por segunda ocasión de ser diputada federal, habiendo estado en el Senado de la República y como diputada local en el estado de Chiapas. Y si eso del discurso en la perspectiva de género es real, entonces seré gobernadora de mi tierra. Ya hice el comercial. Pero desde el Congreso de la Unión
Estamos todos juntos, sin color y sin distingo, implementando la actualización de leyes y reglamentos para poder fortalecer los instrumentos jurídicos. Estamos promoviendo que podamos tener un modelo transversal para lograr tener el recurso y el dinero. Estamos tratando de armonizar las leyes. Estamos subiendo a tribuna para pedir a través del 115 el respeto a los municipios. Estamos creando modelos de alerta ante los instrumentos hoy que tenemos como un teléfono celular, una app para poder conocer y saber qué está sucediendo. Estamos implementando un modelo para que el Ejército Nacional tenga también cómo hacer y cómo compartir los espacios y las atribuciones, y lo más importante, estamos aportando lo mejor de nosotros con el conocimiento de foros como estos, como expertos de los que hoy yo tengo el privilegio de compartir este escenario, y de ciudadanas, ciudadanos, académicos en el dominio y con la expertise en esta materia para podernos ayudar. Yo estoy a sus órdenes porque este tiempo en el Congreso de la Unión es de los ciudadanos, y al ser de los ciudadanos, la distancia entre ustedes y nosotros es poder colaborar a través de los correos electrónicos, de los modelos de comunicación abierta que estamos implementando desde la Cámara de Diputados, y nada me daría más gusto que desde este espacio hoy, a quien agradezco profundamente la invitación para lograr una ciudad más humana, puedan coparticipar con nosotros y dejar la huella y ese granito que México necesita. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, nuestro siguiente conferencista es el maestro en ciencias Javier Moya. Él es ingeniero agrónomo con una maestría en planeación del desarrollo regional en Wageningen, Países Bajos, coordinador del programa de apoyo para la reducción de riesgos de desastres en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y actualmente coordina el programa de apoyo a la reducción de riesgos de desastres en México del PNUD. Muchísimas gracias. Pues creo que la presentación que voy a hacer, ahí está, gracias. Está bastante en línea como lo vamos discutiendo, incluso con la introducción de la doctora Ivanova, así que nos va a ayudar a enfocarnos. Y un poco en el marco también del evento en el que estamos, hemos discutido durante el día acciones que sin duda son indispensables para la resiliencia. Vamos, fortalecimiento institucional, participación y gobernanza. Hoy en la mañana el tema de la corresponsabilidad de la corrupción, etcétera. Y hoy en el conversatorio, sin ir más lejos, estos esfuerzos de conocer mejor, tener acceso a la información, compartir, conectarse con la investigación, tener datos, decía la sociedad civil. ¿Cómo hago? Priorizar, porque no podemos resolver todo de golpe, ¿verdad? Es decir, estamos, digamos, con un diagnóstico en este momento que nos compartía la comisión de la diputada Orantes, donde necesitaríamos mejorar marco regulatorio en 80 cosas y tenemos que priorizar porque así es el tiempo para negociar con las otras comisiones además. En fin, voy a tratar de exponer aportando en lo que sigue después de que como sociedad civil, como 3 órdenes de gobierno, como los otros 2 poderes, después de que tenemos evidencia de qué riesgos tenemos, que vamos conociéndolos, que vamos priorizando, ¿qué es lo que sigue? ¿Cómo podemos acompañar este proceso y por qué a veces no ocurre? Un poquito reflexionar sobre esto. Por favor, la siguiente. Un marco rapidísimo nada más para ponernos en contexto de que en México, digamos estadísticamente hablando, si yo tuviera que priorizar el sistema de respuesta, se ha desarrollado en los últimos 10, 12, 15 años bastante y han ido bajando el número de muertos y heridos de manera que
bueno, si uno habla justo siguiendo sus ejemplos con un estudiante, con un taxista, tienen más o menos claro qué van a hacer, por qué, etcétera. Sin embargo, fíjense cómo estamos siendo campeones mundiales, según estas estadísticas oficiales de más de 60 y tantos países. Por supuesto, todos aportando a un sistema que tenemos para medir y comparar, que cada 2 años emite resultados. Entonces, México salió como el país que en los últimos 30 años hemos gastado más en daños por desastres. Estamos hablando de 50,000 millones de dólares en los últimos. O sea, hoy en la mañana oímos qué se podía hacer con 5,000 millones de pesos. Me parece que estábamos así recontando cuántas escuelas, ¿recuerdan? Imagínense lo que pudimos haber hecho año con ese recurso. Entonces, creo que la prioridad es ver cómo resolvemos este problema enorme, porque no es algo como estadístico, es nuestra capacidad de tener éxito en el negocito que estoy teniendo, el valor de la casa que estoy comprando, la posibilidad de que mis hijos vayan a esta escuela y no a la otra, sí es algo que nos afecta fuertemente. Por supuesto, Indonesia, Chile, Irán, por el terremoto y demás, también tienen problemas, pero de verdad es terrible que seamos campeones en esto. La siguiente, esta va a ser muy rápido, dale clic, por favor, como decía Ana Lucía. ¿Por qué? Porque ya la doctora Ivanova nos introdujo en esto, y cuando queremos reducir los daños, es decir, al final lo que queremos es sumar todos los mecanismos que tenemos, normativos, económicos, ambientales, de gobernanza, de organización de la sociedad, como decían ahorita en la comida, para bajar los daños. O sea, nuestro objetivo es menor sufrimiento y menores daños y pérdidas. Entonces hay que ir incluso viendo cómo medimos hacia allá. Y como ya decía la doctora, digamos, la mayoría de los peligros no están en nuestras manos y no podemos evitar que llegue el huracán, pues. Pero sí podemos reducir el riesgo, porque nuestro negocio es medir, como decían ellas, medir qué tanto esto nos va a afectar. Ese es nuestro negocio actual. Y lo medimos haciendo estos cálculos con estas 2 variables, y la que podemos bajar es la de vulnerabilidades. Entonces, la siguiente, por favor. Las vulnerabilidades son problemas del desarrollo. Es decir, no hay una vulnerabilidad bien analizada que no sea un problema de cómo planificamos, de cómo tomamos decisiones día a día, y no solo nuestra capacidad de preparación y respuesta, sino en cómo manejamos nuestro territorio, cómo educamos, cómo invertimos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, si yo pudiera decir, para construir esta agenda de la sociedad civil, ¿qué priorizar? Hay que tomar en cuenta 1000 cosas, pero desde el punto de vista de los riesgos, usemos estas investigaciones con que ya contamos para La Paz, para Baja California Sur, y veamos qué variables, qué causas de los riesgos son las que más influyen. Y de esas, veamos qué posibilidades, qué viabilidad política, económica, etcétera hay. No podemos arreglar todo de golpe, pero sí usar estos análisis de riesgos en los que ya, digamos, parte de ellos está en los atlas, que se han trabajado por años. No sé si José Luis tocará el tema, pero buena parte de la información está ahí. Ahí de la mano, ahí está la alianza con cambio climático muy clara. Tienen tanta información, por ejemplo, el análisis de vulnerabilidades ante cambio climático que hay ya en este territorio nos da mucha pauta para tomar decisiones en ese sentido. Y no solamente eso, sino que la combinación de Atlas y esos análisis ya nos da medidas adaptativas y medidas preventivas. La siguiente. 1000 gracias. Bueno, un poco me siento que a veces estamos así. Fíjense cómo, digamos, ¿cómo puedo bajar esos daños y pérdidas? ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, hasta cierto nivel, hasta cierta rayita, yo puedo detenerlos si estoy bien preparado. O sea, si estoy bien preparado y me avisan,
aguas ahí va a subir, aguas ahí viene la sequía, aguas esto se va a combinar con inseguridad, con falta de gobernanza, con tejido social roto, aguas ahí viene. Entonces estoy bien preparado y saco mis cosas, reduzco lo que más, digamos, en donde más invertí, lo pongo a salvo, mi familia, tengo mi mochila. Esto me va a reducir hasta cierta rayita, pero vamos, cuando yo regrese a mi casa habrá sido inundada, se habrá ido, se habrá destruido, se habrá quemado mi negocio, ¿no? Eso ya no lo puedo modificar. Entonces, abajo de esa rayita tiene que ver con cómo producimos, cómo construimos, cómo invertimos, cómo educamos, etcétera. Y estamos haciendo eso exactamente. Entonces, la siguiente, por favor. El caminito de cómo transformar esos problemas del desarrollo lo hemos ido sistematizando en varios países. Hicimos un casito con 6, 7 estudios. Perú, Colombia son muy interesantes, por supuesto, pero también en algunas zonas de México. Chiapas, por cierto, un caso del que podemos mucho aprender. Rápidamente, estamos en una situación en la que el desarrollo no incorpora el tema de la resiliencia. Digamos, queremos maximizar la producción, perfecto, queremos generar riqueza, perfecto, pero no estamos viendo que el reto, como decíamos hace rato, cuando es que eso se sostenga. Entonces, a lo mejor, si yo en lugar de llegar al punto máximo de ganancia en 2 años, llego en 5, pero lo puedo garantizar a 10, 15, 20 años, eso es lo que más me conviene. No solamente como digamos, funcionario público, como empresa. Es decir, clarito, vale la pena esas inversiones de rendimiento sostenido que las de rendimiento rápido y caída abrupta. Entonces, el caminito es al revés, llegar a un sistema en el que las inversiones, la planeación, la educación, la cultura incorpora la visión de resiliencia, que es esa visión de éxito, pero sostenido. Por favor. El caminito pasa por 5 grandes procesos. Tenemos que entender muy bien la problemática. Entonces, los análisis, los diagnósticos, los estudios de contexto y demás, importantísimos. Cuando hablamos de esto, sí es importante las soluciones locales, súper importantes, pero hay que conectarlas con las soluciones de política pública. Yo aquí digo, a veces nos perdemos, y la adaptación y la prevención son eminentemente atadas al territorio. Es decir, la solución, porque como decía la doctora y las 2 expositoras que me antecedieron, es decir, nos afectan los riesgos de manera diferenciada. El cambio climático, sus efectos son diferenciados, pero además los recursos, la institución, las personas, la cultura es distinta. Entonces, no cabe duda, la solución es diferente para cada lugar, pero si esa solución es exitosa y no tengo posibilidad de replicarla a través de políticas públicas, no va a suceder, no va a cambiar el impacto. ¿Por qué? Porque tarde o temprano esta experiencia exitosa pero limitada va a ser avasallada por otras políticas públicas que no tomaron en cuenta lo que yo estoy haciendo, con 10 veces más presupuesto, con 10 veces más duración. No es que sea negativo, estoy simplemente diciendo lo que empíricamente hemos visto. Continúen, porque esto no se lleva a cabo solo. Hay que fortalecer capacidades y hay que crear gobernanza y hay que fortalecer instituciones. El tema de la corrupción que vimos hoy en la mañana, transparencia, es también, como otra forma de explicarlo, debilidad institucional. Entonces, estos planes de fortalecimiento institucional y de capacidades son indispensables correrlos en paralelo. Entonces, un segundo tema que debe correr en paralelo es ese. El tercero es hay que probar las cosas. Les decía yo que son diferenciadas, y entonces ahí, de la mano con las alcaldías, con la sociedad civil, con las empresas, es como podemos validar las soluciones. Entonces, yo no cambiaría un programa, con 8,000 créditos a nivel nacional si no antes validé en al menos 250 de estos proyectos en diferentes contextos del país. Entonces, y por supuesto, pasar, digamos, todo este proceso de capacitación, de análisis e investigación, de probar y recuperar buenas prácticas y conocimientos, tiene que aparearse con
con el tema político. Es decir, tenemos que crear las condiciones, el estímulo para tomadores de decisiones, pero ese estímulo tiene que estabilizarse, ¿a qué me refiero? A que la sociedad civil debe de estar ya en diálogo, ya permanentemente vigilando, dialogando, etcétera, para que se mantenga la voluntad política que logremos hacer surgir. Y la última es institucionalizar este proceso. A ver, dale 2 clics, por favor, y vamos a lo que sigue. Gracias, más. Adelante, por favor. Bueno, la anterior y la siguiente, a ver, herramientas que hemos usado para esto es lo que les decía hace rato. Hay que establecer la relación de causalidad para entender qué botón debo de presionar. No podemos apretar todos los botones. Entonces, estas herramientas de análisis multifactorial son importantísimas. La GIZ hizo unas muy buenas para el tema climático. Nosotros tenemos, y cantidad de otras instituciones tienen, pero lo importante es identificar qué vulnerabilidades, qué problemas de desarrollo debo de resolver. La siguiente, mapear, obviamente el nivel máximo es el atlas de riesgo, pero por lo menos tenemos que tener mapeado, que es otra forma de ver el riesgo y entenderlo, digamos, las principales amenazas que tengo, y no solo las climáticas, las zonas de mayores recursos y cómo interactúan amenazas con recursos para poder explicar riesgo, y por supuesto cómo se comportarían, es decir, los escenarios, cómo se comportarían distintos riesgos en caso de hacerse realidad. La siguiente. Sin duda tener esto de la parte, gracias, esto que decía Ana Lucía, llevarlo a lo institucional. Si tenemos que tener un protocolito que nos diga exactamente qué va a hacer Pedro, Juan, María, el municipio, la empresa y la federación en caso del desastre. Vamos a la última. Sí, más. Muy bien. Bueno, termino diciendo que este proceso es un proceso que en la experiencia nos ha llevado 3-4 años, que no se puede hacer con un solo nivel de gobierno, que la sociedad debe de asociarse y acompañar, y que, digamos, debe de irse midiendo. Es decir, si el objetivo es reducir impacto, tenemos que ir midiendo cómo vamos avanzando, y hemos construido sistemas de 17, 20 y tantos indicadores para ir midiendo cómo avanzamos. Pues con eso, digamos, lo dejaría ahí, para que haya chance, ¿no? Gracias. Bueno, vamos a terminar nuestra mesa con la exposición del maestro José Luis Escalera Morfín, quien actualmente ocupa el cargo de secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte en el Gobierno del Estado de Baja California Sur. Tiene grado de maestría en Administración de la Construcción y es graduado con mención honorífica de la maestría en Evaluación Inmobiliaria Industrial en el Instituto Tecnológico de la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción. Ha asesorado a gobiernos de las entidades federativas y municipales. Adelante, maestro. Gracias. Híjole, el reto está muy grande después de estos ponentes y estas presentaciones. Y antes de que la doctora nos saque tarjeta roja, yo diría lo mismo que los tres y muchas gracias. Bueno, me voy a tratar de ir muy rápido. No me voy a detener en muchas láminas porque no vamos a terminar y creo que sería un tanto repetitivo lo que ya mis antecesores señalaron. La siguiente, por favor. Aquí nada más quisiera destacar 2 temas. En los 80s hubo una polémica de muchos años que si los desastres eran naturales o no. Ahora se dudaba de que si era el cambio climático o no. Ya se define. Pero bueno, yo creo que lo importante es qué está sucediendo. Bueno, pues vemos que está sucediendo un evento muy crítico, sobre todo en los fenómenos de carácter hidrometeorológico. Aquí vale la pena destacar en esta lámina de 2005 a 2014, pero un año crítico fue el 2015. ¿Y qué nos tenemos que cuidar? Bueno, pues finalmente de un sismo siempre hay muchos más fallecidos, siempre hay más afectados en un tema de carácter hidrometeorológico, pero habrá que cuidarnos también de las sequías.
La siguiente, por favor. En el tema, aquí Baja California Sur, quisiera señalar, en las barras que tienen a su lado izquierdo, podrán ver cómo se ha dado el impacto económico de los desastres de 2000 a 2014. Y se fijan, las barritas ahí que brincan son las de 2005, que fue Emily y Vilma en Chiapas y en Quintana Roo. En 2007 con las inundaciones de Tabasco. En 2010 con Carl, Matthew y Alex, que ya señalaban Ana Lucía. Y en el 2013 con Ingrid y Manuel en 16 entidades federativas. Y bueno, lo importante aquí es la reflexión que les decía, el 84.9 corresponde a eventos de carácter hidrometeorológico. Y en el lado derecho, desafortunadamente, Baja California Sur ha sido el que mayor daños y pérdidas ha representado, con 24,368 millones de pesos. Con el pasado, lo que le sumó mucho el Odil. La siguiente, por favor. Muy rápido, ahí no me detengo mucho. La extensión de litorales de México es de 11,126 y Baja California Sur se encuentra rodeada por 2,131 kilómetros de litoral. Entonces, prácticamente el 20% de todo el territorio está concentrado en Baja California, y de ahí es que nos hace toda la... Creo que me van ganando una, o voy yo mal. A ver. Así. La siguiente, por favor. Aquí yo más, ya esta creo que es repetitiva de lo que ya dijeron ustedes. La vulnerabilidad la construimos nosotros al asentarnos en zonas que no debemos. Ahí lo dejaría. La siguiente. Aquí es a lo que quisiera llegar. Se habla de desastres, se habla de prevención, y creo que la clave que hemos experimentado desde el punto de vista de planeación es el ordenamiento territorial. Les tengo una buena noticia. El día martes pasado se creó por primera vez una red de todos los secretarios de planeación urbana de todo el país. Y eso nos está llevando a tener criterios ya homogéneos para poder ir todos en una misma visión de política. E incluso la discusión fue ahí de que yo me llamo Secretaría de Gestión Urbanística en Aguascalientes. Yo me llamo, póngale como quieran, hombre, pero seamos una red que vayamos a una visión de política pública, de prevención de los riesgos. ¿Y hacia dónde o cómo podemos llegar a eso? Con una correcta política de ordenamiento territorial, donde analicemos hoy en día la ley, por ejemplo, diputada, ahí se lo lleva de tarea. La ley es la Ley General de los Asentamientos Humanos, que tiene 40 años esa ley. No podemos hablar nada más de los asentamientos humanos. ¿Qué está sucediendo? Como se regula muy bien en los planes de desarrollo urbano, aun cuando son violatorios, pero bueno, se transgreden con dinero, hay que decirlo. Entonces, aún así, si una zona no está identificada por no ser urbana, si no se dice ahí es una zona de riesgo, aunque esté desocupada, aunque no haya una sola persona, el día de mañana se va a ocupar, y es cuando vienen esos cambios de uso del suelo, que lo convierten urbano. Entonces, la tendencia, tiene que haber planeación analizar, insisto, todo el territorio y hacia dónde debe ser la tendencia del crecimiento de las ciudades. Eso es yo creo que la visión, si nos perdemos nada más en la planeación urbana, estamos siguiendo nos conduciría a seguir cometiendo los mismos errores. Tenemos que hablar de una visión y análisis de todo el territorio, independientemente de que en él se asienten personas o no. Muy rápido, la siguiente. ¿Qué es el ordenamiento territorial? Pues es muy fácil. Si tiene el uso y la aptitud, pues es permitido. Si tiene el uso, pero no la aptitud, pues es un uso indebido. Y si no tiene el uso, pero sí la actitud, la estamos desaprovechando. Entonces, así de fácil tiene que ser, no entremos en, de verdad, análisis más profundos. Y lo primero, yo digo, tiene que hacer el programa de ordenamiento territorial, su primer componente, antes de decir el desarrollo turístico, el desarrollo ecológico, su primer componente tiene que ser el riesgo, para determinar de plano qué zonas deben conservarse naturales, qué zonas tienen vocación minera, qué zonas tienen vocación turística, e insisto, y hacia dónde debemos crecer las ciudades.
La siguiente, por favor. Prevención de riesgos. Bueno, ya ahí creo que ya se habló mucho del tema. Creo que debemos iniciar con los programas de ordenamiento territorial, actualizar los atlas, pero platicábamos ahorita con la diputada. Existen muchos atlas y efectivamente desde la anterior responsabilidad en Sedesol y en Sedatu, impulsamos que por lo menos los municipios más vulnerables del país actualizaran su atlas. Pero son instrumentos que están guardados en un escritorio o que llegó una administración nueva, entonces desconoce todo lo que hizo la administración anterior. Lo que se tiene que hacer es vincularlos con los programas de ordenamiento territorial y con los planes de desarrollo urbano. Y tenemos que hacer también actualizaciones de los propios reglamentos de construcción. La siguiente, esta también, me voy muy rápido, nada más, bueno, ya lo comentó también aquí incluso la diputada, entre los años 60 y 80 la condición de la población modificó de estar en las zonas urbanas a irse a concentrar el 80% en las zonas, perdón, de las zonas rurales a las zonas urbanas. ¿Así de rápido voy bien, doctora? Muy bien. Aquí lo importante, resiliencia. Si queremos ciudades resilientes, tenemos que empezar a ver medio ambiente, ordenación del territorio, planeación, ahora sí, hacia dónde queremos llegar, lo que les decía. Buscamos hoy en día estas ciudades dormitorios que hoy en día nos generan 5 millones de viviendas abandonadas. ¿Por qué? Porque se hicieron desarrollos lejos de los servicios de equipamiento, de salud, de abasto, de educación y de, muy importante, de donde se generan las fuentes de ingreso, los propios empleos. Eso tiene que tomarse en reorientar las densidades y las intensidades de construcción al interior de las ciudades. En La Paz tenemos un crecimiento en los últimos 30, hay un estudio muy serio que habla de 1980 a 2010, se analizaron 30 años la expansión territorial de las ciudades. En el caso de La Paz se duplicó la población y duplicó su extensión, pero en el caso de Los Cabos se duplicó la población y creció 17 veces en territorio. ¿Eso qué hace? Pues que primero, lo que ya les comentaba, pierde calidad de vida, se hace un gasto más alto en transporte para ir a su lugar de empleo, viene la desintegración familiar y luego incluso sucede que viene el abandono de las viviendas porque les sale más caro trasladarse todos los días a que llegar a rentar una vivienda al interior de la ciudad donde tienen todos los servicios. Entonces aquí lo importante es que la planeación debe ser pensar en ciudades compactas, seguras. En Los Cabos el incremento, el valor del suelo es muy alto. Bueno, tenemos que pensar ya en quitarnos de la mente esa visión de la vivienda unifamiliar. Tenemos que hacer vivienda vertical, obviamente respetando el entorno urbano y la imagen urbana. Deben ser 3, 4 niveles, no los grandes desarrollos de más pisos. Pero si lo podemos, y esto ir compartiendo, no entraría mucho en esto también, ya lo comentó Ana Lucía, que la sociedad vaya adaptándose también a estos cambios de resiliencia, pero también estos cambios de visión en la vivienda vertical. Esta nada más señalaría, no podemos pensar en una ciudad sustentable si no es resiliente. La siguiente, por favor. Una ciudad es resiliente sí y solo sí, la anterior, por favor. Si los desastres los minimizamos, si el gobierno es local e incluyente, con una urbanización sostenible, si la población comprende los peligros y los riesgos, y si se toman, lo dijeron ahorita ustedes aquí, Javier, si realmente tomamos las medidas para anticiparnos y mitigar su impacto. Implementar estrategias inmediatas. Yo creo que los atlas son documentos, y aquí el comercial también, se han elaborado algunos atlas por parte en su momento de Sedesol, que eran unos atlas de riesgo del territorio, o llamémosle mapas de peligro. Está bien, o sea, había ahí una discrepancia que no sucedía en aquel entonces con Gobernación. Dicen, es que para mí un atlas de riesgos debe identificar las zonas que se pueden utilizar como de resguardo
ante un desastre. Bueno, nosotros en ese entonces la CDSOL lo veíamos con una visión meramente territorial y de verdad, si logramos definir hacia dónde deben crecer las ciudades, qué zonas jamás deben haber un asentamiento irregular, yo creo que estaríamos ya del otro lado. Y entonces ahora sí, empezar a remediar todo lo que hay irregular. Aquí en La Paz les puedo decir que hay muchos asentamientos irregulares que estamos próximos a los que se puedan regularizar. Hay unas zonas que son inminentemente de riesgos y que no sería una irresponsabilidad darle la certeza jurídica. La siguiente, por favor. ¿Qué hacer? Pues lo mismo, fíjense aquí los atlas, comentarles, en el caso de Baja California Sur tenemos un atlas del municipio de Comondú de 2011, uno de La Paz de 2012, el de Los Cabos de 2013 y de Mulegé de 2011. Son instrumentos relativamente no tan recientes, pero tienen información muy valiosa, que si los pudiéramos aplicar realmente definiendo qué medidas de mitigación pudiéramos hacer y planeando con esto correctamente las ciudades, seguramente lograríamos minimizar mucho los efectos de un desastre. La siguiente, por favor. Y esto sería un poco para responder a la pregunta, la reflexión inicial que nos dejó la doctora al inicio de la presentación. Solo aquí te dio tiempo, porque a nosotros nos tendrá que Bueno, creo que tenemos retos y que lo importante aquí es tenerlos muy claros, porque si los tenemos claros los podemos ir atendiendo a cada uno de ellos. Partiría, lo que ya les comenté, que la medida general debe ser el ordenamiento territorial, no el desarrollo urbano. Claro, viene después y tiene su importancia porque ahí es donde habitamos las personas, etcétera. Pero si analizamos que sea el eje rector y articulador el ordenamiento territorial, distinguiendo la vocación y la potencialidad de cada uno de los territorios, esa sería, yo diría, el inicio de un buen camino. Lograr que los programas operativos anuales consideren las zonas aptas. ¿A qué voy? Se está pensando en construir una carretera y sabemos que ahora los salinales ya lo impiden. Bueno, modifiquemos el trazo de esa carretera. ¿Por qué necesariamente construir infraestructura sin analizar el riesgo? Nosotros mismos también generamos riesgo. Al hacer infraestructura, se plantea en una escuela, en una construcción y nunca se hace un análisis de riesgo. Les comparto muy rápido, si me lo permiten. Mi tesis de la maestría estaba enfocada, todos compramos una casa y en la medida de lo posible son de las compras más importantes que hacemos en nuestra vida. Dependiendo del tamaño, no importa, siempre es una de las compras más importantes cuando compramos nuestra casa. Y nunca analizamos, el perito va y dice tiene tantos años de construcción, está en una avenida, tiene un incremento porque está en la esquina, pero nunca le hacen un análisis de riesgo. La historia nos ha demostrado, cuando hubo el sismo, Tlatelolco, bajaron sus precios y había quienes daban departamentos muy baratos y nadie los queríamos. Ha sucedido también en el Estado de México unas inundaciones que finalmente los precios, o sea, se castiga el valor cuando hay una amenaza que no nos damos cuenta hasta que sucede. Lo importante es hacer análisis de riesgo para cualquier infraestructura que se piense construir y para cualquier infraestructura que nosotros pretendamos comprar. Que los atlas de riesgo sean determinantes de los usos, lo que ya comenté, dónde sí puede haber asentamientos humanos y dónde tajantemente nunca debe haber una autorización para construir una casa. Que la población conozca sus riesgos y que logremos recursos, yo diría, para tener medidas de mitigación de lo ya existente. La última conclusión, las ciudades son el núcleo de desarrollo de un país. La siguiente, por favor. Concentran los mayores recursos humanos, económicos y tecnológicos, abren oportunidades de desarrollo a su población, pero si no revertimos tendencias negativas, son también escenarios de las principales pérdidas provocados por los fenómenos naturales y antrópicos. Por ello, el ejercicio de sustentabilidad no puede ir alejado de las acciones encaminadas a la resiliencia. Por su atención, muchas gracias. Lo más rápido que pude, doctora. No, estuvo muy bien, en tiempo.
Bueno, entonces agradeciendo a todos los panelistas, vamos a leer unas preguntas que llegaron aquí por parte del auditorio. Algunos están definidos para algunos de los panelistas y otros son generales. Entonces, para la diputada hay es más bien un comentario, dice: en Baja California Sur tenemos una cultura de la protección civil, sin embargo es necesario fortalecer la promoción de ella. En razón de esto es necesario que la Escuela Nacional de Protección Civil baje a los estados, particularmente a aquellos donde hay cambio de administración. Bueno, voy a seguir leyendo y luego van a responder lo que les corresponde. Ahorita para el maestro José Luis Escalera, ¿qué se ha hecho en estos últimos 20 meses tras Odil para que a la mañana siguiente la población sepa qué hacer y dónde acudir? Luego tenemos una pregunta general. La resiliencia de la infraestructura se basa en su planeación de largo plazo y en el diseño y ejecución de las obras. La planeación es de corto plazo y la ejecución se hace mal por la corrupción y los intereses. Para tener una resiliencia adecuada se requiere cambiar todo. Es más bien comentario, pero bueno, si quieren tomar también alguna opinión al respecto. Y la siguiente es: ¿cuál es el papel de las resiliencias culturales ante la afectación de los mal llamados fenómenos naturales? Bueno, hablamos de cómo cambios climáticos y desastres afectan a todos, pero la verdad es que afectan más a gente pobre, la gente que ganan sus ingresos de la naturaleza, que dependen de los recursos naturales. ¿Cómo proteger a esta gente? Bueno, aquí es que yo creo que también sería para el maestro José Luis Escalera. ¿Qué está haciendo nuestro gobierno, servicios municipales y sociedad civil en preparar nuestros vecinos en San José del Cabo, Cabo San Lucas y Ciudad Constitución, que según la persona que pregunta, son nuestros mejores amigos en caso de desastre, nuestros vecinos? O sea, ¿qué se hace para prepararlos? ¿Cómo visualiza hacer del ordenamiento territorial urbano ecológico, áreas naturales protegidas, etcétera, una única política pública anidada y congruente? Y luego tenemos depender de un combustible con alta variabilidad de precios traído de otros países, con instalaciones expuestas a los huracanes y que contribuye al cambio climático. ¿Es resiliente en su opinión? Bueno, voy a dar el micrófono según el orden de intervención y cada quien abarca lo que considera que lo toca. Había muchas muy dirigidas y había muchas otras que no estaban dirigidas, pero el tema estaba perfectamente para José Luis. Dirigido en ordenamiento, ni modo. Pero yo quisiera tomar nada más uno y que preguntaban sobre, hacían una distinción sobre las resiliencias en la cultura y cómo trabajarla. Yo diría que el ser resiliente no tiene compartimentos. O sea, somos resilientes y lo que estamos es buscando prepararnos para enfrentar situaciones adversas, para proteger aquello. ¿De quién fue la pregunta? O a lo mejor no la entiendo bien. Sí, claro.
Sí, efectivamente. Ahora, en Cuba han hecho un extraordinario trabajo de formación porque saben cuál es su riesgo en la isla. Entonces, todos reciben información al respecto desde muy temprana edad. También tiene que ver, por ejemplo, los fenómenos de población flotante, que a lo mejor se da más aquí, y a lo mejor el surfista que se murió en un huracán, pues el siguiente es un nuevo vecino de la comunidad. Muchas veces la gente se muere más por imprudente que por falta de conocimiento o sentido común. Y nosotros lo hacemos también. Y les voy a dar un ejemplo. A mí me encanta tirarme al suelo, no para que me levanten, sino para que la gente aprenda de mis errores. Hace 2 semanas cociné, me serví, apagué el horno, comí, me fui a dormir. Apagué el horno, pero no apagué la luz que mantiene caliente la comida. Imaginen cuántas horas dormí que aquello se convirtió en carbón. Sonaba el teléfono, yo estaba dormida y sonaba el teléfono, que es el interfón. Nada más me pueden hablar los de seguridad y como hotel los de otros departamentos. Y sonaba y yo pues no estoy esperando a nadie, pero con los ojos cerrados. No me quiero levantar, no me quiero despertar y sonaba. Bueno, me tenían harta. Medio abrí el ojo y mi casa, mi departamento, era una nube de humo. Exacto. Pero porque tengo controles, nadie dice que las imprudencias no… O sea, los errores los podemos seguir cometiendo culturalmente de alguna forma. Ahora sí ya me convertí en esa de que ya salió y me regreso. Abro otra vez y vuelvo a checar todas las llaves. Pero porque tenía controles, y lo puse en redes sociales. Dije, y una nube, y horrible mi departamento y demás. Y me dicen, no lo pongas porque eso habla mal de ti y porque eres una experta en el tema. Oye, que sea experta en el tema no quiere decir que no comete errores, quiere decir que tengo controles. O sea, tengo extintores en mi casa, tengo alarma de humo que suena en seguridad y por eso me estaban llamando antes de tumbar la puerta. Sí, qué bueno que abrí porque si no, son llaves de seguridad y dineral, luego cambiarlas. El caso es que no me hubiera muerto porque era humo. No era gas, pues, era literalmente la carne. Yo dije, ay, comida para 2 días más. Carbón, aquello se convirtió. Imagínense cuánto tiempo me quedé dormida. Carbón, aquello era. Y aparte, las 2 ventanas de los balcones estaban abiertas permanentemente. Me hubiera despertado antes seguramente. Pero el caso es que sí, culturalmente te enseñan los eventos que vas enfrentando. O sea, la gente nueva, en Nogales, Sonora. Nogales, Sonora está en un cerro, está horrible, mal planeado, son bajadas de agua cuando llueve de forma natural y tienen que poner cuidado, en temporada de lluvia se convierte en río la calle. O sea, quita tu carro, quita todo, no camines por aquí. Y tienen que poner letreros por todos lados porque hay mucha población flotante de gente que está queriendo cruzar la frontera en cualquier momento. Entonces, sí, pero la gente de ahí ya sabe, ni se acerca a temporada de lluvias, ni nos acercamos a esa zona. ¿No? Pero le pasa a la gente mejor preparada. En algún momento, un titular de Protección Civil en Oaxaca vio así el arroyo en la calle y dijo, ay, todavía no trae mucha corriente, sí pasamos, por supuesto que se los llevó el río. Salieron del carro, él le vive agradecido a Telmex porque gracias a un cable de Telmex se salvaron, se agarraron del cable y estaban así, agarrados del cable y pataleando, ¿no? Porque la corriente se los llevaba. Y él decía, nos vamos a morir. Y el administrativo le decía, morirás tú, agárrate fuerte, yo no me voy a morir, te vas a morir tú solo. Ajá, te vas tú solo. El caso es que no se murió ninguno de los dos, llegaron y los rescataron. Y luego el gobernador le hacía mucha carrilla porque dijo, era director estatal, sí, pues le hacía carrilla, y lo que tienes que hacer para que te compre carro nuevo. ¿No? Pues sí traía una carcanchita, ¿no? Seguramente por eso no pasó. Son imprudencias por falta de conocimiento, pero cuando vives en zonas donde es recurrente el fenómeno, vives mejor preparado aunque no hagas mayor cosa, porque culturalmente ya lo viviste una y otra vez. Yo soy de Hermosillo. Yo aprendí de la Protección Civil cuando salí de Hermosillo. Porque en Hermosillo no pasaba nada hasta lo de la guardería.
literalmente. Tiene que ver mucho con la experiencia. Y yo me adentré en este tema de las emergencias y los desastres con septiembre 11, que yo vivía en Washington, D.C., y el día siguiente, después del ataque a las Torres Gemelas, yo tenía un tanque de guerra viviendo en la esquina de mi casa. Bienvenido al mundo real. Muchas gracias. Nos queda claro que Ana Lucía es una experta en riesgos en estas materias, no es experta en cocina y tiene el sueño muy pesado. Oigan, a quien me hizo favor de comentarme sobre lo que son los cursos de capacitación y la Escuela Nacional de Protección Civil, bueno, yo soy una convencida que lo único que puede ayudar a generar una cultura preventiva es la capacitación. Tengo una extraordinaria relación con la escuela y estoy atenta que si en algo podemos servir, pues la verdad es que me encantará poder hacer algo y contribuir por la paz. Yo creo que cuando hablamos de los modelos financieros para establecer lo que sean los costos de los fondos de desastre y cuando hablamos de las vidas humanas, pues esas no tienen precio. Así que prevenir creo que es la filosofía del hoy en esta materia y obviamente lo agradezco y creo que no tienen que entrar los nuevos gobiernos, simple y sencillamente cuando se requiera y se ocupen deben de estar presentes para poder asistir en estas materias. Muchas gracias, doctora. Sí, en el mismo orden al BAT, yo les comento, bueno, en este mismo sentido, ya nos habían propuesto en la anterior misión de PNUD a Baja California y estamos pues en diálogo con gobierno estatal y demás, ver si empezamos con un programa que formara capacidades en funcionarios de alto nivel, líderes de sociedad civil, académicos, etcétera, orientado a la resiliencia y bueno, es algo que sin duda estaría como ha estado en Chiapas, en Tabasco, en Oaxaca, en Yucatán, en Quintana Roo, Puebla, ligado a la Escuela Nacional de Protección Civil, aunque hay que hacer, la verdad, que camisas a la medida, que sí es definitivamente basarse en todo lo que ya tienen acá. El tema de inversiones seguras es uno de los que más hemos trabajado, Perú y Colombia, ahora también Guatemala replicando esto, Honduras, tal vez un poco tarde después de tanto desastre, pero lo que comentaban es totalmente cierto. Entonces, una vez que, de acuerdísimo, el ordenamiento y el mapeo, y les decía allá que son la base, digamos, además de ubicar bien la inversión, hay que también construirla, alguien lo decía, creo que muy bien redactado en la pregunta, en el lugar adecuado, pero también de la manera, con los materiales y con la tecnología adecuada. Es decir, todo proyecto, toda inversión debe incluir el factor de riesgo como prioridad, no solamente por su ubicación. Y tenemos cantidad que aprender, porque no es lo mismo hacer una carretera resiliente aquí, de este lado de la bahía que del otro lado, o aquí en Baja California Sur, que en Hermosillo, que en Tabasco. Sin duda el reto es como exactamente adaptarse y generar. Ahora, ¿cómo pasas de eso a política pública? Podemos tener 5 casas prototipo que resistan el huracán, pero el reto es cómo logro que los créditos y programas y estándares de fraccionamientos, no sé, impulsados por CONAVI o de FONAP o de FONDEN, posteriores a un desastre, incorporen esa misma idea, aunque esto nos cueste un poquito más. Entonces, definitivamente hay que hacer la escuelita completa de aprender de cada caso, recuperar prácticas, sumar estándares de 3 o 4 fuentes distintas y pasarlo a política pública. Y entonces lo que era un buen proyecto ya se convierte en el estándar mínimo. Entonces ya no es una voluntad política, ya no es un héroe empresario que lo hizo, sino ya es el estándar mínimo para todos. El segundo tema en donde les podría comentar es de nuevo esto de la sociedad civil y por ejemplo, para este mismo tema de obra pública bien hecha, y decían ustedes, bueno, es que la corrupción, es que no se hace, es que… Sí, definitivamente, si logramos elevar el estándar y que la norma lo incorpore y el mecanismo y el formato, etcétera, vamos a ir, digamos, vamos a avanzar un chorro. Pero van a ocurrir
la mitad de las veces y la otra no va a ocurrir. Una de las cosas que no alcancé a exponer es una práctica súper interesante de comités activos de obra. La parte ciudadana tiene todo que ver, digamos, no solo en elaborar política pública, sino en que en cada barrio vaya creando ese tejido social. Entonces el tejido social es para prepararse y reaccionar como en Cuba, pero también para estar vigilando cómo se hace la obra. Entonces, hace unos años, llevamos 4 años capacitando en el sureste comités de obra para que primero vinculen con su mapa de riesgos, los proyectos peleen porque se hagan obras preventivas y demás, pero luego para que vigilen que la implementación sea así, porque no es un tema ahí sí ya solo de la autoridad, sino de toda la cadena de responsabilidades. Entonces el ciudadano sin duda tiene todísimo que ver en eso. Decían para terminar afuera, híjole, pero una participación informada, coordinada, es decir, informada, porque no es nada más como decir que esto está mal, sino esto está mal porque le faltan 30 centímetros, porque esta es la estadística, porque este es el estudio. Coordinada porque esta información me la da la universidad, me la da el instituto tal, porque puedo checar en línea el mapa de riesgos y esto no está donde dice que debe estar. Y finalmente ordenada porque esto hay que institucionalizarlo. Y un grito es muy bueno, pero si tuviéramos un consejo permanente que esté vigilando y que esté formando a estos comités de obra sería doblemente bueno. Gracias. No. Bueno, trataré de, más que responder las preguntas, pero no una por una, sino englobarlas en el tema general. Yo les diría, ¿qué estamos haciendo desde el gobierno del estado de Baja California Sur? Bueno, primero destacaría, y valdría la pena hacer el señalamiento, lo platicábamos con la diputada. En esta administración se creó la Subsecretaría de Protección Civil. O sea, hay que darle el rango, hay que darle la importancia al tema. ¿Y eso desde dónde se nota? Bueno, desde tener un área especializada, era una dirección, como sucede en muchos estados del país, ¿no? Donde dependen de una Secretaría General de Gobierno y que atienden temas más de bomberos, de Cruz Roja, digo, no de mérito, al contrario, pero sí señalar que debe ser un tema especializado y como tal se está tratando en esta administración. Tenemos una subsecretaría. Esta subsecretaría incluso va a sesionar esta semana, donde vamos a instalar, digamos, ya la temporada permanente. Inicia la temporada de huracanes, digo, todavía falta, el 15 de mayo, pero tenemos que estar nosotros, que lo decíamos, tenemos que capacitarnos, empezando por las propias autoridades. Si nosotros no estamos capacitados, pues no vamos a poderlo transmitir a la sociedad. Entonces, por eso lo estamos haciendo con tiempo. Primero nos vamos a reunir nosotros, tener muy claro qué tenemos que hacer cada uno de nosotros como autoridad, incluso en temas preventivos, en temas de reacción y en tema post-desastre. Pero si no hay quien lo coordine, la subsecretaría está tomando este tema. Entonces vamos a saber todos y seguramente con este mismo lo vamos a ir a replicar con los municipios y los municipios con la ciudadanía. Donde todos, pues por lo menos, como dicen, es cierto, aquí el que pierde la vida en un desastre es por necio, porque ahí se ve el arroyo a todo lo que da y queremos cruzar. Pero yo creo que si estamos con información muy completa, con información cada uno de saber a qué riesgos estamos expuestos y a dónde, y ya tener ubicado, ver el albergue va a estar en tal lugar, no esperarme hasta que lo esté escuchando en radio. Si ya sé dónde va a ser la escuela que se va a habilitar con albergue, pues en ese momento sacan sus cosas, sus papeles personales y se pueden ir al albergue. Entonces es un tema que tenemos que educarnos, insisto, desde las propias autoridades. Pues aquí, ¿cuál es la planeación? Pues la planeación, lo que les decía, estamos haciendo y lo vemos de verdad como una tónica fundamental, el ordenamiento territorial. También en esta administración se creó el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial en octubre, noviembre, no recuerdo, y la única tarea fue muy rápido, a ver, hagamos un reglamento muy sencillo, no tiene que ser complejo, y autoricemos la elaboración del Programa Estatal de Ordenamiento. Lo estamos haciendo hoy en día. Pero además me gustaría señalar, ese programa
no es la visión de los gobiernos. Obviamente participa el Estado, el municipio y la federación, pero estamos haciendo talleres donde se está invitando y retomando el expertise de la academia. O sea, en la academia hay mucha investigación, hay que retomarla, no hay que inventar el hilo negro. Bueno, ¿para qué pagar por algo que ya está hecho? Y lo mismo las representaciones organizadas de la sociedad civil. Ese instrumento seguramente estará concluido en unos meses más. Y hay una, ¿cómo decirlo? Tratamos de ser muy abiertos, pero dejando prioridad. El tema 1 debe ser todo el territorio y el tema 2, el análisis de riesgo. Y miren, hace muchos años se han manejado los programas de ordenamiento ecológico y herimos susceptibilidades, lo digo con la modestia, pues, porque, o sea, no sé si es más importante o menos, no queremos jerarquizar, pero yo creo que sí, el análisis es primero, la planeación debe responder a eso. Debe haber unos programas, por supuesto, a corto plazo, pero se tienen que hacer programas de 20, 30 años, o sea, al 2030, al 2050, y a lo mejor esos análisis o esos programas no podemos decir, vamos a hacer 32 carreteras, claro que no, pero sí puede ser objetivos muy claros, intercomunicar a tales localidades para un mejor aprovechamiento, producción o comercialización de la producción local. En eso sí podemos coincidir en planes a largo plazo. Lo importante aquí, y creo que lo digo como autoridad, tenemos que ver qué sirve de las administraciones anteriores y mejorarlo. Lo que no sirve es simplemente desecharlo y ser muy innovadores y creativos. Estamos en unos tiempos, hace poco presentamos el programa de obras, lo presentó el señor gobernador, y él lo que decía, tuvimos que ser muy creativos en la definición de las obras, porque hay muchas necesidades y no los recursos suficientes. Entonces yo diría, vámonos con la idea de hacer ordenamiento territorial si queremos realmente incidir en la gestión integral de riesgos. Muchas gracias. Bueno, nos pidió la palabra la maestra Ana Lucía. Un momentito les va a dar un ejemplo de resiliencia. Ay, ya sé que ya se quieren ir todos, pero rápidamente, quiero compartir con ustedes, durante las inundaciones de Tabasco hice un recorrido por el albergue que administraba la Secretaría de Marina. Tenían en promedio 2,000 personas, poquito más, poquito menos, variable. Había gente que se regresaba a su casa y lo decía, no puedo yo sola, me regreso al albergue y demás. Un día estamos haciendo un recorrido para ver qué era lo que se llevaba a la gente y me encontré con una señora que se había llevado su lavadora. Y le pregunté, señora, ¿por qué se llevó su lavadora? Y la señora me contestó, porque me dedico a lavar ajeno. Y yo no sé si vaya a regresar a mi casa, pero seguramente a donde vaya, yo podré sacar adelante a mis 2 hijas. Ese es un ejemplo de conocer cuáles son tus riesgos y qué es lo que tienes que proteger para seguir y garantizar tu desarrollo y el de tu familia. Nomás se los quería dejar, se los regalo, se los presto, digan que ustedes lo vivieron. Ayuda mucho a ejemplificar qué es lo que tenemos que hacer o cómo podemos identificar qué es lo que nos define para entonces a partir de ahí identificar los riesgos y ver qué podemos hacer para que no nos afecten de llegarse a materializar estos. Muchísimas gracias. Bueno, un ejemplo excelente a micronivel de resiliencia, de micronivel. Entonces, bueno, con eso vamos a terminar nuestro panel. Muchas gracias a los panelistas por sus excelentes intervenciones y al público por su asistencia y preguntas.